Entonces, ya terminando de revisar las vigas prefabricadas de concreto preesforzado. Estas, pues, según lo que platicamos la vez pasada, deberían de ser pues semejantes al, al preesfuerzo que ya platicábamos con anterioridad. Y no estoy seguro, recuerdo, vimos esta tabla, la logramos ver. ¿Sí? Tenemos algunas longitudes recomendadas. Claramente esto puede ir variando. Ya vimos que temas de logística y demás puede ser también un punto a favor o que hay que tomar en cuenta especialmente. Si no, pues solo hay que tener en consideración de que la fabricación debería ser idealmente en el lugar. Ahora bien, ya vimos que la tipología de los puentes la hemos clasificado en base al material especialmente. Aquí tiene que haber mucho proveedor, disponibilidad de materiales, qué tanto se puede avanzar con alguna tipología específica. Por ejemplo, cuando las quebradas son muy, muy grandes, se acostumbra a utilizar un sistema que se llama lanzado. Eso es un para puentes, hablemos, muy, 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 muy considerablemente, pues, eh, o de una longitud bastante considerable. Eh, pero especialmente ese sistema está pensado en que sea para acero o algunas piezas muy grandes, pero que no sean muy pesadas, de concreto preesforzado o potenciado. Entonces, se arman segmentos. Básicamente se van en los aproches de un puente, ya vamos a ver qué es esa parte. Digamos que la parte del relleno antes de que sea el puente. Se terminan de armar todos los segmentos y del borde, pues el puente literalmente se lanza para que llegue a caer a otro punto o a conectar con un doble puente lanzado. Pero toda esta logística va generando pues algunas limitantes como, por ejemplo, el tipo de material que sea, ya que un concreto pues va a ser mucho más pesado y más masivo que un acero. Entonces, eh, por eso es importante que ustedes sepan el tipo de material. No porque bueno, es lo que hay en el mercado y esas son las opciones que tenemos, sino que ustedes sepan cuál se va a adaptar mejor a su tipo de proyecto. Y también otras características que deben de tener cuando ya estén por decidir alguna solución viable para superar alguna brecha o algún río o algún paso de desnivel, es tener en cuenta cómo va conformado un puente como tal. Un puente tiene dos grandes partes: superestructura y subestructura. Subestructura entendamos que va a ser todo lo que va a estar conteniendo ese relleno de suelo con el cual yo gano esa como rampa, ¿verdad? Para poder ganar esa altura de rasante. Y la superestructura es literalmente el tablero o la pieza que cae entre esos dos puntos de apoyo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo alguna tipología de puente, por ejemplo, viga de concreto o la que corresponda, generalmente nosotros vamos a tener una quebrada, pues puede ser con alguna crecida, algún río, pero es bastante típico que la forma natural, la forma natural de un accidente geográfico de estos tipos, pues sea bastante abierto, bastante prolongado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a generar un relleno, el cual se le conoce como approach. Es facilitar que se parece a la palabra de approach, el acercamiento que tiene el vehículo y hacia el puente, approach. Y con este, pues nosotros lo que vamos a hacer es ubicar, pues básicamente, voy a exagerar ahora. Hay esquemas mejor detallados en las presentaciones que vamos a ver ahora, pero lo que está en rojo, básicamente, pues esto se le llama estribos. ¿Sí? Y un estribo es pues, un conjunto de su zapata con columnas, muro de contención, viga carrasal, cortinas. Nuevamente ya lo vamos a ver bien, bien en detalle.
Pero estas dos piezas literalmente se encargan de recibir lo que sería entonces la superestructura. ¿Sí? Y así es como nace el puente. Entonces, lo que está en verde definiríamos como una superestructura, super, sobre, y lo que está debajo, subestructura. Sencillo, ¿no? Generalmente se le dice también subestructura a cualquier otro tipo de estructura que no necesariamente sea un puente que está enterrada. ¿Sí? También puede ser. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante saber este tipo de detalles? Porque cuando ahorita vamos a generar una nueva clasificación de puentes, a ver, veamos esto con atención. Así como nuestros compañeros confirmaron que los que revisaron sus diapositivas, por lo menos en la página, en la slide número 5, tienen ustedes la clasificación de puentes según el material constructivo, es lo que acabamos de terminar. Concreto, acero, ¿y cuál me falta? Mixtos. Uh-huh. No sé si vamos a dejar en piedra y madera. Son otros dos y preesforzado, ¿verdad? Correcto, muy bien. Pero ahora si nosotros los clasificamos por el sistema estructural, ¿sí? Sistema estructural, nosotros podemos utilizar en realidad cualquier tipo de material. ¿Sí? Es un sistema. ¿Qué entendemos por la palabra sistema estructural? Muy bien. Entonces, por tipo de sistema estructural, lo que nosotros vamos a revisar sería la forma en la que trabaja el conjunto de la subestructura con la super. ¿Sí? Por eso es importante, o esa breve introducción, ahorita estábamos viendo clasificación de puentes, pero si sabemos cómo es de que trabaja, es bastante sencillo visualizar, pues que sobre esta losa seguramente va a ocurrir y ustedes pues, van a tener lo que están viendo en la otra clase, diseño del pavimento, etcétera, etcétera. De tal manera que el vehículo, pues cuando pueda ingresar al vehículo, al puente, perdón, a la losa, puede ir transfiriendo sus cargas como debe ser. Cargas gravitacionales. Más adelante le vamos poniendo un poquito más de complejidad. Eh, es fácil interpretar de que si un vehículo, por ejemplo, frena, esa reacción de la normal y la fricción de las llantas con el pavimento va a generar una reacción opuesta a su desplazamiento. También existen entonces fuerzas de frenado. Si el puente está en curva, existen fuerzas centrífugas, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Van apareciendo muchas más fuerzas. Entonces, ¿por qué hablo ahora de fuerzas? Porque dependiendo cómo sea el sistema estructural, que como nuestros compañeros decían, va a ser la forma en la que va a trabajar. Entonces, eh, lo que nosotros vamos a tomar ahorita va a ser algunas ideas de longitudes también trabajadas. Es fácil notar que un puente está muchas veces limitado por sus longitudes. Y el dimensionamiento preliminar, que de hecho también está en el libro de texto que se ha compartido, al igual que los criterios empleados, algunos ejemplos que hemos visto y vamos a seguir viendo, eh, van marcando al final de cuentas un parteaguas o hacia dónde inclinar la decisión por el puente que vayamos nosotros a tomar, dependiendo del tipo de proyecto que se vaya a hacer. Entonces, muchas veces, algunos constructores que ya tienen tiempo de dedicarse a puentes están acostumbrados a resolver todo de la forma A y B, pero se les olvida pues, que existe la forma C, D, E, F. ¿Sí? Cuando muchas veces esas otras cuatro formas de resolver un puente pueden resultar mucho más factibles, fáciles de montar, fáciles de fabricar. A lo mejor el tiempo, pues me refiero a la meteorología, pueden afectar unas más que otras, etcétera, etcétera. O sea, también, por ejemplo, ahorita el fenómeno post-pandemia, pues también nos vino a mostrar de que una buena parte de materiales pueden ir fluctuando en cuanto a precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de sistemas estructurales vamos a tener?
Y depende de qué, vamos nosotros a decidirlos. Pues si nosotros revisamos, acá tenemos un puente tipo losa. Un puente tipo losa literal tal cual es el puente que mantiene un espesor uniforme, ¿sí? Incluso sin necesidad de que tenga vigas. ¿Mm? Ya que con este tipo de puentes nosotros podemos, vamos a ver acá, acá está, utilizar diferentes tipos de materiales constructivos. Entonces puede ser concreto reforzado o concreto preesforzado. ¿Ya? Estamos utilizando exactamente la misma metodología que ustedes ya vieron, solo que esta vez ya lo enfocamos en un puente tipo losa. Y cuando me refiero a losa, vamos a ver una imagen más adelante, pero literalmente así es como se ve en su sección transversal, ¿verdad? Y las losas de concreto reforzado o concreto armado van manteniendo eh, luces bastante económicas, por lo menos acá entre nuestros medios. La luz más grande se recomienda hasta 10 metros, ¿sí? Pero entre 5 y 14 pues es una muy buena luz que se puede trabajar, ¿verdad? El problema es de que si, a ver, imagínense ustedes, si ustedes empiezan a trabajar puentes tipo losa, una losa maciza, eh, yo no sé si alguien acá conoce las tablas de cemento o tabla roca, ¿sí? O tablas de tabla yeso, sí, tablas sí, ¿verdad? Bueno, su resistencia como tal, la flexión no es tan buena, antes se fisurarían, ¿verdad? Es decir, si ponemos una plancha aquí de tabla yeso entre estas dos mesas, probablemente va a deflectar un poquito. Si la separamos más o le agregamos un peso al centro, probablemente se quiebre, ¿sí? ¿A qué voy? Es una sección que tiene a nivel de sección transversal muy poca inercia. Entonces cuando nosotros empezamos a aumentar esa longitud libre entre sus tramos, las deflexiones no las logra controlar tan bien. Puede deflectar, ¿sí? Ese bending que hace es bastante crítico por la poca inercia que tiene su sección transversal. Entonces, ¿uno qué debería hacer? Pues aumentar la sección. El problema es de que si uno empieza a aumentar la sección, lo que va a ocurrir allá es de que la reacción que va a caer a los dos puntos de apoyo, pues va a aumentar. Entonces, ¿qué puede suceder? Muchas veces a ustedes les va a tocar hacer un puente o ver un puente probablemente en alguna zona que sea arenosa. El problema de un suelo muy arenoso es de que ante cargas bastante elevadas, y si es una arena no consolidada, que de hecho una arena no debería ser consolidada, lo más probable es de que, ¿qué va a pasar? Asentamientos. Puede ocurrir un asentamiento, ¿sí? No es algo que querramos, ¿ya? Entonces, por ello es de que es importante saber, bueno, este tipo de puentes me funciona bien, 5, 10 metros va bien, 14 metros también se puede trabajar en realidad. Si alguien quiere, y por eso he aquí la coma, no sé si se logra observar el cursor, permítame. Ah, no se pierde. Bueno, luego 14 metros nos dice mientras las losas con núcleos huecos, losas con alveolos, si a la losa se le introducen unas como esferas, en realidad la tecnología es poco utilizada acá en Guatemala, eh, pero pues puede existir, puede ocurrir. Lo que se hace es de que se colocan literalmente son unas esferas, y lo que uno gana es espesor sin peso, pero necesita cierto control de calidad específico y un concreto bastante fluido, ¿verdad? Entonces, hay que, de esta coma hasta aquí, hasta 20 metros, hay que tener bastante cuidado con la tecnología adecuada. Puede resultar bastante buena la opción. Pero si se dan cuenta ustedes, aquí viene más o menos la conclusión de lo que hablábamos anteriormente, donde para luces mayores el costo empieza a incrementar, porque nuevamente la plancha me va a empezar a aumentar, ¿sí? Es como que si esta misma plancha que nosotros teníamos acá, separo yo las mesas medio metro más, pero probablemente si pongo dos planchas una encima de otra y las amarro entre ellas,
pues ya vayan a portarse mejor, ¿verdad? 3 se van a comportar mejor, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué va sucediendo? De que para no ir subiendo el espesor, yo debo de optar entonces por otro tipo de tecnología. ¿Mm? El espesor de losa de concreto reforzado está más o menos en el 6.5% de la longitud del tramo para tramos simples y tramos continuos entre 5.2 y el 4.2. En el libro de texto, ahorita estas son ideas que ustedes pueden ir tomando, pero hay una sección específica donde están las luces más recomendadas para nuestra región, ¿sí? Entonces, me gusta un poco más tomar las medidas que tenemos ahí, pero nuevamente son libres ustedes pues, de ir tomando las decisiones que correspondan. Vean ustedes que acá tenemos algunas imágenes que van mostrando un poquito mejor cómo ocurren estos puentes tipo losa. Para que ustedes se hagan una idea, seguramente esta losa tiene alrededor de unos 80 centímetros de espesor, 90, un metro, puede ser. ¿Sí? Es una losa bastante maciza, bastante grande. Imaginen también si ustedes están proponiendo un puente de estos en algún lugar en el municipio más escondido de todo Guatemala, estar transportando tanto concreto para fundir es complicado. Alguien me puede decir, no, pues yo llevo prefabricado, yo llevo mis sacos y demás, pero igual el transporte es complicado. Porque normalmente los puentes van para carreteras. O sea, y muchas veces las carreteras son nuevas, no hay camino, cuesta llevar las cosas. Entonces, muchas veces hay que tener en mente, como les repito, cuando ustedes tengan un proyecto de un puente, de verdad traten de ponerse en los zapatos desde el que va a llevar el cemento hasta el que va a estar supervisando el último día, ¿sí? Porque hay muchas cosas que algunas veces no se ven antes de empezar la construcción como tal. Eh, Normalmente, bueno, a Estados Unidos les gusta bastante utilizar estas secciones de puente, pero ellos utilizan concreto preesforzado. Entonces, en la parte interna de acá de la losa, permítame, acá en la parte interna, normalmente se van colocando los conductos para ya tensar y eso pues se eleva la losa, ¿verdad? 25 metros, 30 metros fácilmente se alcanzan. Son muy buenos cuando ustedes puedan requerir por alguna razón, digamos que tal vez el río que estoy librando transporta muchas ramas, algas, animales, y yo quiero un acabado plano, pues es bastante limpio y es bastante funcional, ¿sí? Aunque también, igual, eso de las crecidas del río es algo que hay que evaluar y lo vamos a ver más adelante. Los detalles de construcción, literalmente un encofrado simple, un cajón ahí tal cual, ahí no hay mayor ciencia, es probable que ustedes pues, ya hayan visto cómo se forma el de una viga o columna, pues imagínensela un poquito más ancha. Y eso es un puente tipo losa, sencillo. El mantenimiento es bajísimo, ¿sí? A menos, este tipo de construcción se busca bastante, porque vamos a ver aquí. Si ustedes van caminando acá, ven un acabado limpio, planito. Entonces, la necesidad de estar limpiando acá pues más que una lavada eventualmente para quitar un poco de hollín y el humo, de ahí puede que no pase. El inconveniente de esta estructura es de que se dificulta cuando quieren ensancharse las calzadas, ¿verdad? Entonces, si nosotros buscamos alguna ampliación a futuro, ahí sí es cambiarle mucho el sistema estructural al puente. Es fácil darse cuenta que los de vigas de acero y concreto son mucho más fáciles de ampliar, pero bueno, ahí están también como opciones. Ahora entramos a los puentes con vigas, así como seguramente ustedes alguna vez. Solo de lo de las losas, Ujú. o sea que así como losas nervadas, creo que le dicen, esas no se pueden utilizar de las que van vacías ujú, para tablero, digamos. Ah, Ujú. Si hacemos la comparativa con losas, las anteriores eran las losas normales y estos que estamos a punto de ver son las losas nervadas, como la que está en el aula virtual. ¿Mm? ¿Qué se gana ahí? Más inercia, ¿verdad? Justamente lo que le decía esa falta de esa tabla eso que estaba acá,
Imagínense ustedes que ya le meten nervios, ya aumenta la inercia como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace uno ahí? Tratar de alejar un poquito más el acero que va a estar trabajando a tensión y lo ubica de aquel eje que nosotros teníamos, o aquel diagrama, perdón, de compresión-tensión, el clásico de la viga de concreto, pues separamos un poquito más las cargas que puedan ir a tensión contra las de compresión. Entonces funciona como una losa, como en realidad vigas tipo T. Y ya lo que ustedes hacen es que van a conectar. De hecho, fíjense que de las primeras prácticas que nosotros vamos a hacer es diseñar puentes con vigas T. ¿Sí? Imagínense que tengo dos vigas T. Y literalmente lo que acabo de hacer es cortar ese segmento. ¿Sí? Y aquí está en la mitad de la viga. Entonces, si me concentro en esta primera viga T, que tiene cierta altura, es probable que mi eje neutro se busque idóneamente que esté más cercano en la parte de concreto que del rectángulo vertical. Entonces yo lo que hago es de que ubico, voy a ponerlo acá, el área de acero, compresión, y por supuesto bastante área a compresión concentrada acá, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pues fundo más o coloco más material resistente a compresión en la parte de arriba. Ojo que aquí yo tengo mi eje neutro, ¿sí? Aquel eje neutro que ustedes pues utilizaban, de hecho esto creo que tiene una forma algo así, ¿verdad? No sé cómo se han enseñado, pero la fuerza debería ser opuesta o acá, no sé. Pero el punto es de que yo trato acá de contrarrestar esa compresión con esa tensión. ¿Y qué es lo que hago? Pues solo voy aumentando este peralte. Yo creo que esto iba, o sea, la cota iba de aquí de eje neutro, y esto lo conocemos como peralte, ¿sí? Y aquí yo creo que es donde tenemos la distancia A. No sé si se los enseñan. Entonces, con ese diagrama, los ingenieros tomaron esa idea y dijeron, bueno, pues separemos un poco más la fuerza o la reacción de tensión y yo con eso logro mejorar la capacidad resistente a fricción. ¿Sí? Separa más, separa más, separa más. Obviamente va a llegar un punto donde también tener secciones muy esbeltas pues puede generar antes una falla a nivel local del patín. Pero pues ya son casos un poco extremos, ¿verdad? Entonces, el concepto de las vigas vaciadas en sitio, o sea que son fundidas en el lugar, es de que me permiten a mí ubicar el área de acero lo más bajo posible y lo que está resistiendo a compresión pues en la parte de arriba, ¿verdad? Por eso es de que el sistema, precisamente por eso, es de que uno de, esto es algo muy personal, sistemas favoritos de puentes es que combinen lo mejor de los dos, acero y losa de concreto. Estos son pues por lo menos mis favoritos porque en la parte de abajo de mi eje neutro dejamos solamente y exclusivamente acero muy resistente a tensión y en la parte superior pues una compresión que la recibe muy bien un concreto, ¿verdad? Vean ustedes acá que se logra apreciar las cuatro vigas, ¿sí? Y pues básicamente este sistema consiste en losas de concreto. A su vez van apoyadas sobre las vigas longitudinales, ya las tenemos por ahí. Y estas pues llegan a los pilares o a los soportes, que serían los dos estribos que tenemos allá, ¿verdad? Vigas T de concreto armado. Este párrafo que lamentablemente quedó con letra muy pequeñita, pero nos dice que la altura de las vigas T de concreto reforzado para tramos simples, ojo, que es un tramo simple, que es un tramo continuo. Esto que tenemos acá, un puente entre punto A y punto B, se le conoce como tramo simple. Ya lo vamos a ver más a detalle. Y un tramo continuo, entonces, ¿qué será? Correcto, como esto. Eso es un tramo continuo.
Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, n cantidad de tramos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una viga isoestática y una hiperestática? Además de las reacciones. Excelente. Excelente. Van a compartir momentos. Entonces, eso les permite a ustedes mejorar y afinar bastante su diseño. O, si quieren liberar a los tableros, libérenles el momento. Buenísimo. Entonces, la altura de estas vigas T, en concreto reforzado para tramos simples, anda alrededor del 7% de la longitud del tramo. Quiere decir que si yo tengo un puente de 20 metros, ¿cuál es el peralte? Correcto, 1.4. Eso les da a ustedes una idea de más o menos cómo van los peraltes. ¿Y de 25, Jorge? Correcto. Probablemente la altura de más de alguno que estemos acá, ¿no? Puede ser. Entonces, ya se dan ustedes una idea de más o menos cuánto puede medir un puente que va a ser más o menos para 25 metros. ¿Sí? De ese alto son altas, ¿no? Mientras que para tramos continuos, miren ustedes, baja 6.5. Un poquito, no es tanto, baja un poquito. Pero sucede que es porque como están compartiendo momentos, muchas veces lo que se hace es un arreglo entre las variables de refuerzo. Y eso pues permite cabalmente, como dice nuestro compañero Jonathan, pues afinar y compartir el momento ahí. Además de que disminuye la separación que vaya a tener ese tramo. El único problema de los tramos continuos es que hay que revisar es expansión, contracción de los materiales. Tener una pieza muy grande fundida puede ser un poco complicado. Hay que dejar juntas esas de diseño. Pero ya es algo bien detallado, ¿verdad? Pero nuevamente es importante saberlo. Para vigas tipo T de sección variable se recomienda una relación máxima entre 8% de los apoyos y 5,5 en el tramo central. Y aquí va más o menos relacionado con la tarea que vamos a platicar en un ratito. El rango de longitudes de tramos recomendadas para este tipo de sistema es de 9 a 25 metros. Más de 25, lo que habíamos platicado la vez pasada es de que se pueden hacer, se empieza a peraltar un poquito más el puente, pero casi siempre empieza a pesar más. Entonces, lo que va a suceder es de que destaca la tecnología de el pretensado o posttensado, ¿verdad? Entonces, en las vigas tipo I prefabricadas de concreto preesforzado, tensadas, pretensadas, o prepostensadas. Miren ustedes acá. Se producen en serie en una planta de prefabricados. Y posteriormente son transportadas. Eso ya lo hemos platicado, ¿verdad? Debido a su facilidad constructiva, es una de las soluciones predilectas para puentes convencionales, debido a que aceleran notablemente procesos constructivos en obra. Por ejemplo, entonces, si con este comentario, debido a su facilidad constructiva, se han vuelto una de las soluciones predilectas para puentes convencionales. Convencionales me refiero, son rectos, longitud normal, en ambos extremos. Ya vamos a ver cómo pueden variar los puentes. Un puente puede estar inclinado, puede estar en curva, ¿sí? Puede empezar en un tramo y terminar completamente en otro punto. O los dos puntos donde están los estribos pueden ser irregulares, porque están alineados al río. Eso se le llama desviaje. También ya lo vamos a ver. Entonces, cuando empieza la geometría del puente a cambiar y a mostrar ese nivel de dificultad, ya se pasa a un nivel Dios, entonces hay que buscar otras soluciones. Entonces, ¿qué más vamos teniendo? Pues nuevamente aquí, miren ustedes, aquí empieza a haber esta imagen me gustó porque combina nuevamente dos muy buenas bondades de los materiales. Espero se logre entender, pero tenemos vigas postensadas y arriba una luz acero. ¿Sí?
Entonces, ¿dónde puedo utilizar esto? A lo mejor estar paraleando acá con, pues literalmente parales desde que vayan apoyados desde el nivel del río, puede ser muy caro, puede ser muy alto. O sea, ustedes como ya vieron ahorita en el ejemplo anterior, teníamos una altura de casi 17 metros, 16 aproximadamente. Parales que puedan tener esa capacidad de carga sin doblarse, son elementos muy esbeltos, empiezan a demandar estructuras temporales muy caras. Entonces muchas veces el diseñador no se pone a pensar en qué costos pueden estar incluidos, perdón, en alguna solución que a él se le ocurra. Entonces, ¿qué sucede? Que estas soluciones son muy buenas. ¿Alguien que haya visto cómo fundieron la losa del paso del nivel de Cuatro Caminos? Ahí todas fueron pensadas. Esa hubiera estado buena verla. Le preguntar a un amigo si nos puede pasar unas fotos. Pero lo que hacían era de que a las vigas les anclaban la misma formaleta. Entonces llegaron, colocaron las vigas, tensaron, como que si ya fueran a estar listas para la losa. Pero en realidad lo que hicieron fue que de aquí anclaron unos como parales inclinados. Y con eso terminaron de colocar la formaleta acá. Fundieron y con ello estamos. O también se pueden utilizar sistemas combinados. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Viguetas? ¿Cuál es la función de una vigueta? ¿O cómo se hace, cómo se construye una vigueta? Es pretensada, correcto. Entonces, tensan las varillas, funden y ya nos queda ese zigzag. Pero eso no es que sea el puente. Eso es una parte del puente porque en este caso, en la parte de abajo, permítanme, acá en la parte de abajo se logra ver de que hay mucho espacio vacío. Entonces, para fundir la losa tal cual, se usa una sección compuesta de losa. Así es como se le llama. Donde las varillas y aquí en mi eje de compresión va a quedar simplemente un poquito más arriba, ¿verdad? Pero, nuevamente, yo empiezo a encontrar algunas opciones que media vez yo sepa bien esto que está acá. Puedo poner viguetas, puedo poner una losa cero, puedo trabajar de cualquier manera. Si yo controlo todos los esfuerzos que ocurren en un puente. En el proceso constructivo son pues relativamente fáciles porque no son cargas transitorias. ¿Qué entendemos por una carga transitoria? O una carga móvil, más fácil, ¿verdad? Que va desplazándose. Eso va a generar algo que vamos a ver más adelante, pero se sale un poquito del clásico diagrama de momentos, sino que es un diagrama de momentos móvil. Eso es lo que hace los puentes un bonito recto, ¿sí? Que no es un diagrama estático, sino es móvil. Muy bien. El nivel de trabajo de taller de este tipo de vigas generalmente es similar requerido para las vigas de acero. Sin embargo, en tiempos de fabricación es mayor, ¿sí? Y se requiere un manejo de transporte muy, muy, muy cuidadoso. Yo no sé si... Entonces, debemos de tener un transporte extremadamente cuidadoso si es que son para llevarlas al lugar, ¿verdad? Se debe de estudiar la viabilidad de transporte e izar vigas de más de 36 metros. Imagínense ustedes. Muchas de estas a veces son transportadas por barco, es más fácil. Bueno, las vigas prefabricadas de concreto preesforzado, alternativa competitiva ante vigas de acero y en zonas cercanas a la planta de prefabricación, como el transporte relativamente bajo, pues resultan buenas. Ojo, solo hay que tener cuidado con la limitante de la longitud que puedo transportar, según mi, ¿cómo se llama? Mi documento de las dimensiones y los pesos máximos para transporte, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Si no, pues solo se pide un permiso. A veces es un poquito burocrático el tema, pero bueno, ya les tocará conocerlo en vivo. Y acá tenemos pues que se pueden ir utilizando steel decks, los aceros, que era lo que platicábamos, o las viguetas como tal. Vigas y de acero o mixtas o acero concreto. De los favoritos, personalmente, porque precisamente ese diagrama pues lo controlan excelente. El único problema, y pues, se los digo antes de leer la descripción, es de que muchas veces en proyectos donde no hay una gran accesibilidad,
puentes largos que requieren grúas grandes, cuesta llevarlas al punto. Es imposible, pero sí hay que tenerlo en cuenta. No todo, y es que esto es lo interesante y lo que hace a la ingeniería tan perfecta. No, ¿cómo? Exacto. Lo desafiante. Y que también no todas las mismas soluciones van a ser aplicables para los mismos problemas. Ustedes pueden tener exactamente un problema que tiene una quebrada de 80 metros de alto, pero si en un lugar la estratigrafía de la quebrada o los mantos ahí son rocosos y en otro pues es un suelo más erosionable, en el del manto rocoso un puente tipo arco trabaja bien, mientras que en una estratigrafía muy erosionable a lo mejor puede resultar mucho mejor hacer un puente atirantado. ¿Sí? Mismos escenarios, solo por una variable, el suelo. Eso ya me parte la cantidad de opciones a elegir, ¿verdad? Y bueno, retomando aquí a vigas de acero, tipo I, por la forma de la I latina mayúscula, con múltiples vigas o puentes multiviga, también se les puede llamar así, o solamente pues vigas de acero. Por lo general actúan de forma compuesta con la loseta de tablero. ¿Sí? Lo importante acá es esa unión entre el acero y el concreto. Porque si yo no logro en mi sección compuesta ya me refiero a dos materiales diferentes. ¿Sí? En mi sección compuesta yo no logro controlar bien ese diagrama, uno va a agarrar para un lado y el otro se quiebra en otro sentido. ¿Sí? Y nunca logro yo alcanzar este equilibrio que está acá entre mi compresión y mi tensión. ¿Sí? Entonces, a veces los puentes de acero pueden fallar por un mal cálculo de pasadores de corte. Algo tan sencillo. Simplemente no aguantar, se quiebra la base. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, el uso de este tipo de sistema estructural reduce la carga permanente. ¿Por qué? Va a ser mucho más rentable, factible y reduce la carga permanente, o sea, la carga muerta. Porque las vigas de acero generalmente uno mismo puede definirlas con la propia sección. Evitan tener formaleta. O sea, puedo tener un puente de 0 a 4 metros del nivel del río a 20, que pues me ahorro igual la formaleta. ¿Sí? Y este sistema, que es más liviano, puede ser favorable en condiciones donde la capacidad portante del suelo pueda ser mala. Aquí vienen otra vez esos suelos que eran arenosos, o mucho limo, o puede ser. Aunque generalmente si es cercano al río, casi siempre son arenas las que predominan y mantos rocosos. Porque un limo o una arcilla generalmente el agua la lleva, la lava, ¿verdad? Generalmente. Pero muchas veces recuérdense que un puente no va a ser solo para ríos, puede ser para quebradas, puede ser para un paso de desnivel, menos el de los juzgados, porque ese sí está demorando mucho tiempo. La altura de la viga compuesta por lo general, miren ustedes, y aquí hay otra ganancia, ¿sí? En concreto teníamos o hablábamos de que vigas tipo T iban a ser un 7%, pues aquí les regalo la mitad. No tienen 7, tienen 4. Son menos pero atrás. Entonces, muchas veces para pasos a desnivel, donde ya vamos teniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 niveles, que por cierto, probablemente era Estados Unidos, pocos países, y China, ahora también China, pero no le quitan el trono a Estados Unidos. Pueden intersectar 6 tramos en el mismo punto y es fácil darse cuenta que por las curvas verticales, que en nuestro diseño de carreteras habría que estar atravesando uno y luego otra y luego otra y luego otra. Mientras más vaya ahorrando yo espacio entre peraltes de puentes, evito a la larga un ahorro no en el puente como tal, sino en el relleno que yo necesité para subir esa rasante. ¿Sí? ¿Se logra ver? Entonces, la altura de esta sección compuesta anda en 4% para los simplemente apoyados y 3.2 para continuos. Es menos de la mitad de concreto. Para tramos simples. Entonces, muchas veces esto vuelve muy eficiente el material. Bajamos carga, se vuelve muy bueno, es liviano, solo
Recuérdense, montaje y mantenimiento. Hay que ser realistas. Hay que darle su mantenimiento. Y luego empezamos a tener sistemas estructurales que van trabajando en conjunto. Miren ustedes acá. Seguramente algún ingeniero que tenía tiempo libre pensó que combinar las primeras dos diapositivas que ustedes acaban de ver hoy era muy buena idea y en realidad sí le funcionó. Porque lo que hizo fue que justamente aligeró mucho una losa y luego la volvió continua produciendo una viga tipo cajón. Tenemos vacíos tanto en la parte superior, ¿sí? Aquí, ojo, miren, este cuadrado funciona como una viga rectangular, doble pared. Y nuevamente, yo concentro de mi diagrama de compresión la parte donde está el puntero y aquí en la parte inferior, pues acero. De igual manera acá, concreto, bastante concreto acá y esta parte, pues puedo tener elementos que sean resistentes a tensión. Tal vez la especial diferencia en estos dos ejemplos es de que estas tipo cajón son prefabricadas. Normalmente, bueno, no sé si les llame la atención, pero todos esos documentales de megaestructuras o superestructuras y demás, cuando van haciendo un puente, estas son las que van utilizando. O se funde en la misma losa y un carrito pues se encarga de ir distribuyendo las mismas estructuras hacia adelante. Luego tensan con cables postensados y ya queda pues la siguiente pieza ya erguida para recibir a la siguiente que se está fundiendo, se monta, se tensa otra vez con cables y poco a poco un cable va jalando al otro segmento. Entonces estas vigas tipo cajón son excelentes, buenísimas. Europa en una buena cantidad por la gran conciencia ambiental que tienen, prefieren elevar. Si voy a atravesar todo un bosque dañando ecosistema, fauna, etcétera, etcétera, prefieren aumentar la línea de rasante 10, 15 metros, 20 metros. Y no, vámonos con puras vigas tipo cajón, ¿verdad? Entonces no invado tanto la naturaleza. A ver, si ustedes se recordarán, los proyectos de carreteras son de los que más invaden en realidad el medio ambiente, son los más invasivos. Entonces, pues hay que tratar de encontrar una manera en la que se logre el desarrollo vial, ¿sí? La economía, pero también pues no se logra afectar. Pues por eso los menciono, es tal vez de los lugares donde se puede apreciar muy bien esto, prefieren elevar, dejan tranquilitos a todos abajo y pues van teniendo muchos puentes seguidos. Eso es lo que pasa. ¿Mm? Es como el ejemplo de Río Dulce. Sí, funciona. Ujú. Correcto, correcto. Como el de Río Dulce, es tipo cajón. Así es. Buenísimo. Entonces, estas son especialmente recomendadas para alineamientos curvos porque la forma de la geometría de la caja uno la puede ir controlando, puede ir distribuyendo mejor los esfuerzos que en una simple viga. Son más fáciles de controlar y redistribuir el refuerzo donde corresponda. Las vigas tipo cajón de concreto armado se utilizan generalmente para luces entre 15 a 36 metros y estas pueden resultar para este rango más económicas que las vigas tipo cajón de concreto vaciado en sitio. O también cajón de acero, o sea, utilizan el mismo concepto, solo que en acero, ¿verdad? Las vigas tipo cajón de concreto vaciado en sitio, postensadas, requieren de un análisis más detallado. Era lo que les decía. Uno tiene que ir diseñando el puente con cada segmento que uno va colocando. O sea, no es mire, quiero un diseño de este puente. Ah, bueno, aquí está, solo modelo la losa y ahí está. En cambio, en este caso no. Tengo que hacer, si son 200 segmentos, que generalmente es la cantidad que se va conectando, tengo que hacer 201 modelos. ¿Sí? Luego el final. Entonces, es muy laborioso, es bastante detallado. Y por ello pues, se van utilizando ya para tramos un poquito más grandes, 180 metros, por ejemplo. El tipo de construcción para este tipo de sistema estructural es mayor y pues los resultados bastante buenos. Este mismo concepto, si ahora le cambiamos la materia prima y la volvemos de acero, pues también resulta ser un puente bastante eficiente. El mismo concepto que, como les digo, dejamos el acero a tensión en la parte inferior y concreto en la parte de arriba. Pero ¿qué pasa?
que esta estructura, especialmente por ser encajuelada, todas las uniones y todas estas como brisas que ustedes logran ver acá en estos puntos quedan encerradas. Entonces, el mismo acero está cubriéndose a sí mismo de la intemperie, de la corrosión. Y son recomendadas para luces entre 46 a 152 metros. Si esperamos en Dios, se logre hacer avanzar este proyecto que les digo en San Marcos, tentativamente va a haber uno de 60 metros de esta tipología. Un solo cajón tiene, 2 carriles, ¿verdad? Entonces, pues está bastante bien. Es un sistema que a la larga, por el tipo de suelo, también ahí resultó bastante eficiente porque generó mucha inercia, poco peso. ¿Sí? Las láminas, recuerdo yo, más adelante las vamos a dar un vistazo, pero quedaron láminas relativamente pequeñas. Muy bien. Vigas tipo cajón de concreto armado y esforzado, pues el mismo concepto, solo que esta vez era lo que les iba diciendo, conforme se van colocando las cajas, hay que irlas tensando, ¿verdad? Básicamente es el mismo concepto, solo que yo voy tensando los cajones. Y tenemos algunos de los que son pues, bastante tradicionales, especialmente en la costa sur, ¿verdad? Creo que ya los hemos podido ver. Puentes tipo cercha o celosía. ¿Sí? También ahorita vamos a ver un ejemplo. Entonces, estos puentes van especialmente con una estructura que trata de combinar un poco el concepto de las armaduras, ¿sí? Como seguramente ustedes lo vieron en estática, calculado, ¿sí? Las tipo Pratt, esas. Y lo que vamos teniendo es, pues, meramente la transmisión de esfuerzos a estas diferentes piezas, largueros, arriostres, cordones, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ya necesita ganar más inercia, llega un punto donde si yo empiezo a crecer o continúo creciendo hacia abajo, que era lo que normalmente veíamos, estaba el tablero y yo crecía mi peralte para abajo, llega un punto donde, no sé, véanlo así, ya llegué al río. Eso no puede ser. Entonces tengo que crecer hacia arriba, ¿sí? Entonces, pues ya las cargas acá se distribuyen a través de nudos, exactamente como las armaduras que ustedes vieron. De hecho, ustedes no lo sabían, pero en esa clase de estática los estaba preparando para el día de hoy. Y así es como se van distribuyendo las cargas. Todas esas piezas que van a tensión a compresión, pues van generando todo un conjunto donde es importantísimo proceso de montaje, colocación de cada una de las piezas y especialmente como tienen mucha resistencia, tienen bastante capacidad de carga, pero con piezas más pequeñas porque son de metal. Lo que va a suceder es de que ustedes van a lograr conseguir un puente grande, incluso imponente, o sea, que se note que ustedes participaron en el proyecto, y es ligero. Esto les ahorra mucho en su estructura y una capacidad impresionante para soportar cargas. Si ustedes miran películas de algunos años atrás, muchos puentes de trenes que acostumbran a llevar carga, mucha carga, este era el tipo de puente preferido, ¿verdad? Porque son muy buenos para este tipo de demandas estructurales. Aunque generalmente son menos comunes que los puentes atirantados, pero aquí pues ya estamos hablando de las ligas mayores, ¿verdad? La altura recomendada para este tipo de sistema estructural es 10% de la luz del tramo, ¿no? Una celosía es una estructura reticular de barras rectas interconectadas, por eso hablábamos de la armadura. Van formando triángulos, recordémonos de estática, es pues como la forma más práctica de ir transmitiendo ahí las cargas a través de los nodos. Y las celosías pues van trabajando principalmente a compresión y tracción, o tensión, que era lo que ya hablábamos, manifestando esfuerzos de flexión muy bajos
como podemos se logra apreciar en este punto. En este caso, la siguiente imagen, pues no se me vayan a asustar, este es un modelo, ¿sí? Ya está deformado, exagerado, pero está pensado en que pues, ustedes visualicen más o menos cómo se debería comportar cada una de las piezas, se van deformando, a través de elementos finitos ya empiezan a compartir pues ahí los diferentes esfuerzos y básicamente la única diferencia que vamos a tener de estos con los siguientes que les voy a enseñar es la ubicación, ojo, de la cercha o dónde está el tablero. ¿Sí? El tablero nosotros aquí lo tenemos, que es aquí la losa de tablero. En este caso el tablero sigue estando acá. ¿Y qué pasa si ahora combino los dos conceptos, pero para quebradas mucho más altas? Pues lo que sucede es de que mi tablero queda siempre arriba, pero esa gran estructura que yo necesito levantar la crezco para abajo, si es que el accidente o la topografía, accidente geográfico o la topografía me lo permite. En este caso, ustedes aquí donde visualizan este puente, entre este punto del cursor, que no se ve, entre este punto y este, muy bien, más o menos hay 14 metros. ¿Sí? Ya son estructuras muchísimo más grandes. ¿Ya? Entonces, estos puentes pues, ubican el tablero, o sea, la carpeta rodadura en la parte superior, y esta configuración se dispone generalmente cuando no se encuentra restringida a la altura libre por debajo del puente. Ojo, era en parte lo que mencionábamos, ¿verdad? De que tiene uno que ir ubicando las diferentes características que tenga el proyecto para ver qué es lo más conveniente y qué no. Puedo tener yo el tablero también en la parte inferior, que son más o menos los que hemos visto, solo que la altura libre muchas veces limita. Estos son puentes de trenes, ¿sí? Vean ustedes la altura de este carrito. Vean acá, la gran altura que tienen estos. Entonces, muchas veces estas limitantes, incluso de, por ejemplo, el gálibo que yo voy a mantener en mi sección de carretera, que es el gálibo. Vamos a hablar con la Inge para que los regrese a carreteras. Investigar qué es gálibo, por favor. Entonces, G-A-L-I-B-O. Entonces, pues muchas veces el gálibo, no les voy a decir qué es, pero es parte de la limitante. Muy bien, puentes tipo arco. Vean ustedes, en la ruta CA2, de hecho hay un puente, no recuerdo ahora exactamente el nombre. En esta foto tenemos el viaducto que está en las Caracas, La Guaria, en Venezuela. Y especialmente acá lo que sucede es de que querían librar esa quebrada, no es un río el que pasa por ahí, sí es alto, pero tienen mantos rocosos. Entonces el arco, por definición, transmite sus cargas en los extremos y qué mejor que pues asiente en una roca. El rango óptimo está entre los 60 y 200 metros, pero han llegado hasta 300 metros con ellos, ¿verdad? El único problema es de que esas fundiciones sí son una palabra bastante mayor, ¿verdad? Esto aquí donde lo ven son muros de concreto, no parecen, pero son de concreto, y estas son vigas, les digo, 4 metros por 4 metros de sección de concreto. O sea, es algo bien masivo, ¿verdad? Muy pesado, la roca pues, lo aguanta. Aquí tienen manto rocoso, se logra observar que esto pareciera ser incluso cercano a una mina, o por lo menos miren esa cantidad de minerales que tiene esta montaña. Entonces, sin duda, pues tienen mucho material ahí para fundir. A lo mejor ahí a la par está la cantera, entonces ahí eso no resulta un problema. Pero nuevamente ustedes tienen que aprender a interpretar todas las características que puedan haber en el lugar del proyecto. Y así como se hace en concreto, también se pueden hacer en acero. Vamos a investigar para la próxima clase el puente del incienso. Y lo discutimos de igual manera. Correcto. Muy bien, ya para ir finalizando esta primera parte, tenemos arco con tablero superior.
¿sí? Aquí es el mismo concepto del que veíamos antes, solo que ahora, para ya no hacer vigas tan robustas, combinamos el concepto de las armaduras. O sea, la viga yo la hago con una armadura, ¿sí? Eso está en Portugal. Arco con tablero intermedio, ¿sí? Esto está en Fremont, Portland, Estados Unidos. Vean ustedes, aquí, esta forma tan peculiar obedece, en realidad, a los diagramas de momentos que están sucediendo en todo el tablero. Entonces lo que pasa acá es de que tenemos una carretera de doble nivel, o sea, ¿sí? Para un sentido vehicular en la parte superior, vean ustedes acá. Y en la parte inferior, pues los que sí llevan sombra, ¿verdad? Pero no salen tan buenas las fotos. Entonces, ¿qué sucede? Que pues aprovechemos la gran altura que tenemos, metamos 2, 3, 4 niveles de carretera, porque tenemos altura. Pero pues ya empieza a ser una tipología para zonas pues más con alguna necesidad diferente y demás. Y pues ya los arcos con tablero inferior, pero que van a través de tirantes, como los tipo bowstring, que son todos estos que son bastante llamativos a la arquitectura, son hermosos en realidad, pues van generando una elocuencia geométrica bastante buena. O sea, el arco, pues yo le aplico cargas puntuales, que cada una de esas serían los tirantes, y pues con ello tenemos un puente. Eso sería en cuanto a la primera parte, o a esta segunda parte, perdón, de las tipologías de concreto, de puentes, perdón. ¿Alguna pregunta?